¿Qué discusiones tan intensas se han dado estos días de que si hay sobrerepresentación, de que si no hay sobrerepresentación, que si es legal, que si no es legal? Llevan varios días ya discutiendo sobre el número de diputados que fueron algunos votados y los otros que son elegidos. Y bueno, es una discusión en la que ya entró Xóchitl, ya entró Claudia, todos están discutiendo acerca de eso, y lo único que habría que hacer es revisar la ley. Si la ley dice que está bien ese número de diputados, pues adelante, y no estar interpretándola, porque la ley debe aplicarse tal cual está establecida, ¿no, Mario? Ok, perdón. Estaba comentando acerca de esta discusión que trae a todos los medios y a todos los políticos de lado a lado con la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Es que no se está abordando el problema de fondo. El problema de fondo es que la sobrerepresentación desea y que en teoría tendría derecho Morena, si es que las cifras están bien y si finalmente avala los resultados y el método, el propio INE, es una ventaja que se da para la gobernabilidad, para que el país pueda gobernar. No es una ventaja que se le da a un partido para que, con el propósito exclusivo de modificar la Constitución con el fin de aprobar leyes que van a afectar las garantías individuales y los derechos de las personas, y que normalmente esas propuestas, esas leyes serían detenidas por la Suprema Corte por considerarlas anticonstitucionales. Pero si tu objetivo es primero eliminar a la Suprema Corte como posible juez de tus actividades más abusivas, tú tienes propósitos ahí confiscatorios de la propiedad que atropellan libertades fundamentales de la Constitución desde que ésta se estableció. Pero tienes la mayoría y puedes cambiar la Constitución para que se convierta en ley. Normalmente estaría la Suprema Corte que te pararía en seco y dirías: esto es anticonstitucional, no vale. Pero si tu idea es, uno de tus principales objetivos es quitarle ese poder a la Suprema Corte para tú poder hacer lo que quieras con una mayoría de insensatos, porque no supieron lo que estaban aprobando y por lo que están votando. Estás dándole al Estado, al gobierno, la capacidad de quitarte tus propiedades, quitarte todos tus derechos, todos, absolutamente todos. Lo que quiera, lo que se le ocurra a quien llegue al poder, eso puede ser ley constitucional y nadie te va a proteger, porque la Suprema Corte, que era la que te protegía, ya no va a estar. Van a estar los mismos, unos duendecillos al servicio de eso. Eso es lo que se está debatiendo en este momento. No si es legal o no la sobrerepresentación que se le va a dar a Morena y a sus cómplices en el Congreso. Entonces, y es lo que finalmente muy pocos dicen, es lo que se está discutiendo. Ese es el problema. Entonces, sí, ese es el mayor problema, y por eso hay un grave riesgo que se siga esto, porque esto fue generado desde presidencia, Mario. No, ese es el problema en este país, de presidencia. Sí,
Y sí, hay que recordar que nuestro país tiene 3 poderes que equilibran las acciones de uno de los otros 2. Y ha venido sucediendo. Por eso la actual campaña contra el Poder Judicial es una campaña terrible. Yo nunca había visto nada tan salvaje, tan injusto, ¿no? Los ataques de los aleros del gobierno contra la ministra Piño son vergonzosos, son estalinistas, así de terrible. Entonces, quieren eliminar a quienes desde el Poder Judicial les pueden decir que no a leyes como, oye, no has movido dinero de tu cuenta de ahorros o tu cuenta de inversiones en 20 años, te lo voy a quitar porque tú no lo necesitas. Ese es el tipo de cosas que están en proyecto. Tu propiedad no es tuya, tu propiedad, tu bien raíz no es tuyo. Tú tienes nada más cierta concesión del Estado hasta X años, 100 años o 50, los que te queden. Entonces, todo eso está en proyecto. Y todo eso solo puede ser parado por una Suprema Corte que diga, basta, eso es anticonstitucional. Anticonstitucional con la Constitución actual, porque ellos van a cambiarla para que se pueda hacer. Y eso es lo que nos debe preocupar. Sí, se están estableciendo las bases de un Estado autoritario como pocos ha habido en la historia del mundo. Sí, porque durante este sexenio, pues eso fue lo que equilibró muchas medidas que quisieron tomar desde la presidencia. Y ya Xóchitl Gálvez se subió al pleito y la senadora del PAN afirmó que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial reconoce la sobrerepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, llamarán a movilización para evitarlo. No sé si lo logre, no sé si tenga la fuerza para lograrlo, pero eso empieza a crear descontentos que pueden generar diversos pequeños focos de violencia política, de violencia política en el país. Es de veras inquietante, porque no hay manera, no hay estrategia de enfrentarlo y esto sigue adelante. Y desde la presidencia pues se sigue aplicando la fuerza y ellos tienen el sartén por el mango. Claro, eso tiene efectos muy dañinos. Van a ver a los pocos años que lo están aplicando, eso no es lo que le conviene al país. Que el país se convierte en un páramo económico, social, y entonces ya no saben cómo salir de eso. Pero y llegan soluciones como llegan los Trumps o los Mileys al poder. Pero uno de los organismos que más descontento tiene al presidente López Obrador es la Suprema Corte de Justicia. Claro. Que le detuvo muchas cosas, pero no se dan cuenta que la Suprema Corte de Justicia, y estoy hablando estrictamente de la Suprema Corte, no de todo el sistema judicial, sino la Suprema Corte ha permitido que muchas cosas que podían perjudicar al país y a sus habitantes, ellos las detuvieron durante mucho tiempo, sí, evitando excesos, gastos excesivos en áreas que no eran prioritarias, en fin, con muchas cosas. El acceso a la información. Exacto. Actualmente puedes exigirles que te den a conocer todo lo que hacen, todo lo que dicen. Quieren eliminar eso. Sí, lo quieren eliminar junto con Es veneno para ellos. Es veneno para sus proyectos, que son confusos pero terribles.
Pues sí, nada más hay que recordar a todos que es la Suprema Corte y el INAI, el acceso a la información, y otras lo que dependencias similares. Sí, pero esas dos fundamentales para que haya un equilibrio entre lo que hacen los diferentes gobiernos y lo que tenemos derecho los ciudadanos, ¿no, Mario? Sí, es esa que tengan que la rendición de cuentas. Ya no tienen que rendirle cuentas a nadie. Ya no hay nadie a quien rendirle cuentas. El INAI tiene una función muy específica, Claro, que ayuda mucho a la convivencia y a que no haya abusos de gobierno en las acciones Así individuales. Que no hablen. ¿sí? Y dice, no, es que es suficiente la auditoría general de la federación. Ajá. No es suficiente. No es suficiente porque ya ven cómo la intimidan. Finalmente es parte del poder legislativo y dice, oye, es que el costo de haber cancelado el aeropuerto va a estar en tantos cientos de miles de millones de pesos. No es tanto, es como la mitad. Y lo aceptan porque no tienen más remedio que aceptarlo. No, la desaparición de los fideicomisos, del dinero que estaba en los fideicomisos. Atrocidad histórica. Claro. Y a nadie tienen que rendir cuentas. A nadie. No, esas son cosas que debemos entender que están perjudicando individualmente a los habitantes de este país y al país como tal.